también la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos la maldad va a abundar. Amén. Va a abundar la maldad. Y eso como iglesia nos debe de mantener despiertos, alertas, vigilantes. Porque aún Satanás sabe que le queda poco tiempo. Amén. Aún Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y en ese poco tiempo que le queda, va a usar todas sus estrategias para hacer caer al creyente. Al creyente. No al que está perdido, al pecador, ese ya lo tiene en su bolsillo. ¿Verdad? La mira de Satanás siempre ha sido la iglesia. Así que yo les animo a que dejemos de seguir jugando con las cosas de Dios. Él espera que todos lleguemos a un punto donde despertemos. El Señor espera que tú y yo reaccionemos y podamos ser sensibles a lo que Él nos está hablando. Porque es posible que hayamos caído en el descuido. Voy a quitarme los lentes porque ya llegué a la edad en que necesito más brazo para poder ver. Porque es posible que hayamos caído en el descuido de que nuestra vida cristiana esté solamente reducida a una rutina, a un acto religioso, viniendo cada domingo, ocupando estas bancas, escuchando la alabanza. ¿Cuánto se goza con la alabanza? Escuchando palabra de Dios. Pero entre semana nuestro corazón camina lejos de Dios y de lo que Él nos pide. Sumergido solamente en el afán de este mundo, en las carreras del día a día, sin orar, sin leer la palabra, sin tomar un espacio de una comunión genuina con el Señor, sin testificar a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida y sin la mínima intención genuina de buscar una relación con Él. ¿Será que eso puede suceder? Que nuestra vida cristiana solamente se resume a este espacio los domingos, 1 hora, 2 horas. Y allá afuera nos sumergimos simplemente en nuestra rutina día a día. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo de esa manera. Debemos de aprovecharlo bien y sabiamente, porque la palabra del Señor dice que los días son malos. Y vaya que son malos. Recordemos que este año en nuestra iglesia lo iniciamos bajo el lema arraigados en la verdad. Pues en medio de tanta mentira y engaños, la iglesia debe de seguir siendo columna y guardiana de esa verdad, la verdad bíblica, la verdad de Cristo, la verdad de Dios. Y el discernimiento es importante para poder ver la verdad. Y según lo que nos dice Hebreos 5:12, ese discernimiento solamente lo podemos tener con nuestros sentidos espirituales activados. Y esos sentidos espirituales con el discernimiento de lo bueno y lo malo solamente nos los puede dar el alimento sólido que es la palabra de Dios. Porque de lo contrario seguiremos siendo inmaduros, seguiremos siendo inconstantes, estaremos estancados. Pero Dios quiere que nosotros seamos una iglesia victoriosa y preparada para los tiempos que vienen. Ancladas, arraigados, cimentados en la verdad de Él. Amén. Porque van a venir vientos de todas partes. Y la ignorancia a la verdad de Dios puede ser nuestra peor enemigo. Hoy desafortunadamente vemos la falsedad en todos lados. Iglesias construyendo sus propias maneras, pero donde Cristo realmente no es el centro. Falsas doctrinas a causa de haber falsos maestros. Falsos cristianos, lobos rapaces disfrazados de ovejas.
Por ello la importancia de distinguir la verdad, porque podemos incluso vivir nuestro cristianismo equivocadamente, funcionar en nuestros propios pensamientos y creer que somos una iglesia sana, pero no creemos realmente la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia. Inconscientemente podemos caer en lo que dice Mateo 7:22. Una iglesia demasiado ocupada, una iglesia demasiado activa, pero sin conocer a Cristo. Y en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, yo hacía esto. Yo evangelizaba, yo echaba fuera demonios. Yo estaba ocupado en alabanza, estaba activo en esto. Pero el Señor nos dirá a muchos de los que descuidamos esa gran verdad: apártate de mí, porque no te conozco. Y lo más importante en estos tiempos es mantener nuestra fe firme, sin fluctuar y anclada al verdadero evangelio. Satanás sabe que nuestra fe es fundamental y tratará de debilitarla, incluso de seducirnos con el engaño. Y hablando de engaños, y en base a todo lo que hoy se está desencadenando, podemos caer también en el peligro de estar activos en una fe que no es una fe verdadera. Y eso sería muy lamentable, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese es el tema que yo quiero compartirte rápidamente, manteniéndonos en una fe verdadera. Déjame decirte algo, que el Señor me ha estado incomodando precisamente en estos tiempos para poder estar hablando acerca de lo importante de estar nosotros bien despiertos con respecto a la vida cristiana que estamos viviendo. Hemos estado hablando en otras ocasiones acerca de lo que es verdaderamente ser un discípulo de Jesús. Podemos caminar en una religión, pero no ser sus discípulos. Hemos estado diciendo lo que la Biblia dice, lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Hemos estado hablando de lo que significa haber experimentado una verdadera salvación con un genuino arrepentimiento, porque podemos estar confundidos con respecto a nuestras emociones y no haber hecho una decisión genuina con respecto de reconocer que Jesucristo es el único conducto que tú y yo podemos tener para ser redimidos. Por eso es que me interesa que hoy también puedas tú también captar este mensaje de lo importante de mantenernos en una fe verdadera. Y haciendo un poco de historia, desde los tiempos de la Reforma Protestante en 1517, hace más de 500 años, en donde Martín Lutero prácticamente echó abajo por medio de sus 95 tesis la postura y manipulación de la Iglesia Católica, que trataba de convencer a la gente de que su salvación podía realizarse por medio de las indulgencias, lo cual significa a través de un pago realizado por el número tipo de pecados. Martín Lutero afirmó en sus 5 solas que la salvación es solamente por fe y por gracia. Desde ese momento ha habido un continuo ataque contra esa verdad bíblica. Y de hecho, una de las 5 solas es solo la Biblia, solo la palabra de Dios. Mucha gente debatiendo contra ella y queriendo diluirla o distorsionar esa gran verdad bíblica. Como creyentes debemos de estar completamente seguros de que nuestra salvación es por medio de la gracia solamente, por fe solamente y a través de la persona de Cristo solamente. ¿Alguien está en contra de eso? Hable ahora o calle para siempre.
por Cristo, que estuvo dispuesto a entregarse como sacrificio para declararnos justos a ti y a mí delante de Dios, y exclamando en la cruz: consumado es, lo cual significa que el pago total fue hecho por medio de su sangre derramada en el madero. Y nuestra salvación es para la gloria de Dios nuestro Señor solamente, y eso está sostenido por su palabra. Esta iglesia es una iglesia bibliocéntrica, cristocéntrica. Desafortunadamente, a estas alturas el hombre no termina de entender que sus obras no lo pueden salvar. Y es debido a que el velo que tenemos a veces no nos permite ver la condición de pecado, de caída que nosotros tenemos. También muchos han caído en la confusión de malinterpretar lo que Lutero escribió con respecto a la salvación por fe, ya que él decía que las obras son insuficientes en sí mismas para poder ser salvos nosotros por ellas, y que se necesitaba forzosamente la obra redentora de Jesucristo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero siempre hay un pero. Desafortunadamente muchos nos hemos ido al extremo de pensar que si las obras no tienen ningún peso en la salvación, entonces tampoco la tienen en la vida del creyente. Amén. Y aquí es donde tú y yo tenemos que tener una claridad. Una cosa es que mis obras no puedan contribuir a mi salvación, y otra muy diferente es que mis obras no tengan ninguna participación en mi vida cristiana ahora que yo soy salvo. Yéndonos a la carta de Santiago para explicar esto que les estoy compartiendo, él nos hace ver en su carta la preocupación que él tiene. Pues él veía personas que se llamaban cristianas, pero que vivían en una total indiferencia con respecto al amor que debe de ser visible hacia los demás. En otras palabras, una total incongruencia con respecto a lo que yo profeso y lo que yo vivo. Amén. Desde el inicio del capítulo 2 de Santiago, y lo dejo de tarea para que ustedes lo vean en su casa muy detenidamente, ahí cacaréenlo lentamente. Desde el inicio del capítulo 2, Santiago exhorta a la iglesia a no actuar en el nombre de Jesucristo con favoritismos. Que si en la congregación entra un rico y un pobre, no debemos de dar un trato especial al rico que llega con un anillo de oro, así lo dice la Escritura, y que viene con ropa lujosa. Imaginar a aquel que llega quizás de una manera vestida humildemente, sino que debe de haber un trato por igual. Amén. ¿Qué marcas son tus tenis, David? Y Santiago continúa su exhortación diciendo que la fe verdadera es demostrada en obras de bien. Y Santiago insiste que una fe sin obras no es genuina, no es real, no es verdadera. Y la razón por lo que Santiago dice eso es porque se supone que al ser tú y yo salvos, tú y yo somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Ahora tú y yo tenemos una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar, una nueva manera de reaccionar. Ahora todo lo asimilamos de una manera cristocéntrica y bibliocéntrica. Amén. Hay una responsabilidad de nosotros dirigir nuestra vida alineado a esto.
¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? En esto reconocerán que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo hablan? ¿Cómo se visten? ¿Dijo eso? En que se amen los unos a los otros, porque vaya que Jesús sabía que eso iba a ser difícil. En que se amen los unos a los otros, porque va a haber diferentes personalidades, diferentes caracteres, diferentes maneras de pensar, pero ahí es donde ustedes se van a pulir como cuerpo mío. Ahí es donde ustedes van a tener que sacar a flote los frutos del Espíritu. Ay, amén. Y vamos a Santiago 2. Esa fue solamente la introducción y ya me machaqué 15 minutos. Santiago 2, versículo del 14 en adelante dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿Acaso no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ustedes creen que Abraham tenía fe? Claro que tenía fe. Antes de hacer lo que hizo, ya tenía fe. Pero tuvo que poner esa fe en acción. Amén. Entregando lo más valioso que tenía. Ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Amén. Los veo así como paniqueados, no se me paniqueen. El tema principal de este texto que acabamos de leer son las obras y la fe. Y este texto puede prestarse para cierta confusión si no lo analizamos de una manera sabia, de una manera correcta. Lo que Santiago está tratando de hacernos ver a través de esta carta es definir la fe cristiana en términos prácticos del día a día. Una fe que se aplica continuamente en nuestro estilo de vida. La parte teológica y profunda de la fe, Santiago se la está dejando a Pablo en la carta de los Romanos, de los Gálatas, de los Efesios. Pero es como que si Santiago dijera: si tú ya tienes toda esa teología ortodoxa, cuando decimos ortodoxa, toda esa teología doctrinal, ¿por qué es que no vemos nosotros esa fe en tu vida diaria? Si tú ya tienes el conocimiento bíblico de lo que significa realmente vivir en la fe. ¿Cómo es posible que seas profesante de esa fe, pero no vivas en ella? Santiago nos quiere también hacer ver que la teología, en otras palabras, la doctrina, pero sin la práctica diaria de vida que debe de reflejar esa teología,
no va a salvar a nadie. Como que nos quedamos con el combo incompleto, ¿verdad? Tenemos el entendimiento, el conocimiento, el razonamiento de lo que significa la fe, pero no estamos practicándola en nuestra día a día. Y la preocupación de Santiago es que una vida cristiana de esa manera es una vida vacía en la práctica, que puede terminar en la condenación. Es igual a la preocupación que tenía Jesús cuando al terminar de predicar el sermón del monte les dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente aquel que obedece la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, Cristo estaba preocupado por la falta de práctica de la fe en nuestras vidas. Como lo dijo Mahatma Gandhi en una ocasión: a mí me gusta a Cristo. Lo que no me gusta son aquellas personas que se dicen ser seguidoras de Cristo y no lo reflejan a Él. Ay, amén. Y eso es lo que Santiago trata de hacernos ver. Que si nos vamos a llamar cristianos, debemos de parecernos a Él. Y es por eso que Santiago inicia este capítulo 2 con dos preguntas retóricas. ¿De qué le sirve a la gente argumentar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarlo? Y es otra pregunta que hace Santiago en esa carta. ¿Podrá esa fe salvarlo? Es como decirle al mundo que vives en una fe, pero nadie ve esa fe en acción en tu vida. No se ve esa fe en acción en tu trabajo, con tus vecinos, con tu familia, con tus hijos, en cuanto a cómo reaccionas ante los necesitados y cómo testificas de Cristo allá afuera. ¿Realmente tú vives piadosamente? Lo que Santiago insinúa es que si esa fe no es respaldada por las obras, y aclaro, respaldada por las obras, no ganada por las obras. Amén. No podemos caer en confusión. No es una fe verdadera. Y si no es una fe verdadera, él dice: ¿acaso puede esa fe salvarlo? Él dice: ¿tú crees que esa fe que tú dices tener es una fe salvífica? Porque podemos ser practicantes de una religión y tener fe. Los budistas tienen fe, pero ¿es una fe salvífica? Los musulmanes tienen fe, pero ¿en qué tienen fe? ¿Es una fe salvífica? ¿Podemos estar nosotros caminando en una fe que no es genuina, que no es verdadera, que no nos va a conducir a una eternidad con el Señor? Entonces Santiago pone en evidencia de que podemos estar viviendo en una fe falsa. Y Santiago lo ilustra de una manera muy práctica. Santiago 2, 15 al 16, lo que acabamos de leer, dice: si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz y caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Para Santiago, la insensibilidad de un cristiano la indiferencia ante la necesidad de otra persona es la evidencia de que vive fuera de una fe que verdaderamente lo haya salvado. Porque actuamos como cualquier persona
impía o que no tiene conocimiento de la verdad. Podemos llamarnos cristianos, pero no parecernos a Cristo. Amén. Santiago nos pregunta, ¿cómo podemos ser personas con alacenas llenas, con closets llenos, vivir prósperos, pero no interesarnos por la necesidad de los demás? Oye, no tengo nada que comer hoy. Voy a orar por ti, vete. Voy a orar por ti. ¿Tú nunca te has acostado con la panza vacía? Yo te voy a decir que cuando yo me quise independizar, me hice muy machito a los 17 años, me salí de mi casa. Hubo días en que dormía sin comer. Y la verdad es que uno no puede dormir. Con la tripa vacía uno no puede comer. Uno no puede dormir, perdón. Tuve que pedirle a mi esposa, en aquel tiempo mi novia, que por lo menos me aventara con unas tortillas de harina de vez en cuando. Pero a veces podemos caer en esa indiferencia, iglesia, de no importarnos la necesidad de los demás. Y no solamente Santiago nos hace ver esa verdad. En Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, dice, en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de qué? Y de verdad. No me vean a mí, vean ahí los pasajes. ¿No lo están poniendo? José, ¿no está poniendo los pasajes? Te vamos a quitar puntos, José. Sino de hecho y de verdad. No hay duda de que el Espíritu Santo nos guiaba o los guiaba a estos escritores para ver la misma situación, el mismo problema que podemos estar cayendo. Incluso Jesús les aconseja a sus discípulos a no imitar la aparente vida religiosa perfecta de los fariseos. En Mateo 23:3 dice, de modo que hagan y observen todo lo que ellos les digan, pero no hagan conforme a sus obras, no los imiten, porque ellos dicen y no hacen. Amén. ¿Podrá pararse alguien aquí y decir, perdonen por favor a los que les hacen mal, y este ser una persona amargada y resentida? ¿Por qué? Porque no sabe perdonar a los suyos. Puede suceder. ¿Podrá pararse una persona aquí y decir, por favor sean ustedes fieles a Dios, porque el Señor es el que nos ha dado todas las cosas, y esta persona ser infiel? Puede suceder. Amen por favor a su prójimo, y esta persona estar sin falta de comunión con sus prójimos. Puede suceder, puede suceder. Aquí vemos la sincronía del Evangelio, Santiago, Juan, Jesús diciendo lo mismo. Y un cuarto va del Nuevo Testamento, como Pablo dice en Gálatas 6:10, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a la familia de la fe. ¿Cuándo? Siempre que tengamos oportunidad. En el Sermón del Monte, Jesús hace un llamado a vivir en una verdadera vida cristiana, no de apariencia, sino de obra. Ahí Él está hablando sobre el odio, sobre el adulterio, sobre el falso juramento, sobre la venganza, y también hace ver cómo el Padre hace ver su bondad sobre todos, buenos y malos, y que tú y yo debemos imitarlo a Él. Mateo 5:44 dice, ahora sí lo van a poner.
Recuerden que venimos a estudiar la Biblia, chicos. Pongan la Biblia. Mateo 5:44 dice, pero yo les digo, ¿cómo dice? Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos, los republicanos, los impíos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué están haciendo ustedes más que otros? ¿No hacen también así lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Cuando yo les digo levántense por favor y saluden a las personas, ustedes se van siempre a los que más conocen, a los parientes. Váyase con aquella persona que no conoce. Salúdelo y dígale qué bueno que estás aquí. ¿A quiénes invitamos a nuestra casa a comer? Siempre con las personas que nos llevamos más. Hay personas que no tienen ni familia aquí en Estados Unidos. Y nos hacemos coches y no los invitamos. No, es que a mí me cae más bien esta persona. Con esta persona hago clic, con esta persona acá, con esta persona allá. Son nuestros hermanos. Porque si solamente saludamos o ayudamos a los que nosotros decimos, esos son mis hermanos porque me caen bien, porque me invitan también a su casa, ¿qué diferencia hacemos entonces contra aquellos que no conocen a Cristo? Si tú y yo conocemos a Cristo, debemos nosotros practicar las cosas que Cristo hizo. Y a Cristo lo criticaron precisamente por hacer lo contrario a lo que los publicanos hacían. Mira, Él se está juntando con los pecadores. Mira, Él se está juntando con los pobres. Mira, Él se está sentando con esto. Comparte el alimento con este. Mira, con una prostituta. Mira acá, está visitando la casa de fulanito de tal, de Nicodemo. Mira, fue criticado por eso. Y Jesucristo les tuvo que decir, miren, ya me tienen hasta aquí. Pero yo no vine solamente a estarles a ustedes dorando la píldora, satisfaciendo sus, iba a decir una cosa fea, sus caprichos. El médico vino para los enfermos. Amén. Para los que necesitan estar sanos. Yo vine para que los pecadores me conocieran. Para aquel que está perdido podrá encontrarlo. Y tú y yo como iglesia tenemos esa responsabilidad de realmente entender de que tú y yo tenemos que reflejar el amor de Cristo. Una fe en Cristo acompañada con las obras que Él también hizo. Ser imitadores de Él. Pero según Santiago, al parecer nosotros se nos hace difícil ejercer esa voluntad que Dios nos pide. Y queremos manipular ese mandamiento a nuestro antojo, a nuestra conveniencia, a nuestras emociones, según lo que sintamos o lo que pensemos. La vida piadosa a la cual el Señor nos ha llamado a vivir se refleja en imitar el amor de Cristo en nuestros semejantes, perdonarles así como el Señor estuvo dispuesto a perdonarnos a nosotros, sin que tú y yo lo mereciéramos. Miren, también hay una parábola que también nos enseña ese descuido que tú y yo podemos tener, y la palabra del buen samaritano. Dice la parábola que un hombre fue sorprendido en el camino. Lo golpearon, lo asaltaron y lo dejaron medio muerto en el camino. Y dice la escritura que pasó por ahí un sacerdote y lo vio de paso nada más.
Y después pasó un levita. Y también después lo vio de paso. Y el tercero que pasó no era creyente. No conocía a Jesucristo. Fue un samaritano. Y el samaritano fue el que se detuvo, limpió sus heridas, lo cargó, lo llevó a un mesón y le dijo al dueño del mesón: cárgame todo a mi cuenta y atiéndelo. Y cuando yo pase nuevamente, voy a hacer cuentas contigo. Oye, un levita, un sacerdote, que se supone que son los que se llevan en el templo, que tienen fe. ¿Por qué mostraron esa indiferencia? El amor de Cristo está en ellos. Tú y yo podemos caer en esa situación. Por eso es que Santiago dice en Santiago 2:17, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Miremos detenidamente estos versículos. Alguien que dice que tiene fe. Muéstrame tu vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? Tú dices que tienes fe, pero dime cómo estás viviendo tu vida cristiana. Pero esa vida no refleja ninguna acción de esa fe. ¿Cómo es que tú sabes que tienes fe? Y aquí Santiago nos está diciendo que es a través de las obras. A través de las obras. Pero aclaro nuevamente para que no se me vayan por la tangente. No está diciendo que a través de las obras nosotros estamos comprando nuestra salvación. Amén. No nos está diciendo eso Santiago. Lo que está diciendo Santiago es que si tú y yo decimos que tenemos fe, esa fe también es reflejada con nuestro estilo de vida. Yo tengo fe, muéstrame tus obras. A ver, dices que tienes fe. ¿Cómo vives? Y resulta que esa vida no refleja ninguna buena acción. ¿Qué diferencia entonces hay con aquellos que no tienen fe? Tú podrás decir: yo creo en Dios, así como dice la carta. Pero es que yo creo en Dios, sí, y bien haces. Magnífico, dice ahí la carta. También los demonios creen. Amén. También los demonios creen. Y también tiemblan. Las obras no son hechas para adquirir salvación. Son hechas después de que la salvación ha llegado a nuestra vida. Y son un producto de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y que ha cambiado nuestra mente, nuestro corazón, ha cambiado nuestra voluntad, nuestros deseos. Hemos dejado de ver las cosas de una manera carnal y hemos entendido que nuestra vida aquí en la tierra, más allá de todo, tiene un propósito espiritual. Y eso debe de reflejarse en nuestra manera de vivir. Juan Calvino dijo: es solo la fe la que salva. Pero la verdadera fe nunca está sola. Amén. Siempre estará acompañada de buenas obras, de frutos, productos de una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Santiago 2:24. Como pueden ver,
A una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Hermanos míos, una fe sin obras no es fe, es solamente una fe profesada de palabra, pero no de acción. Una persona puede aceptar a Jesús y decir que cree en Él de palabra. Y quizás en el momento nadie escuchó cuando estaba entregando su vida a Jesucristo. Nadie lo escuchó, lo hizo allá en el rincón. Pero ¿sabes cómo nos damos cuenta? Por su cambio de vida. Por los frutos. Por su cambio de prioridades. Su cambio de manera de pensar. Su pasión a Cristo Jesús ahora. Y no nos dimos cuenta. Primera de Juan 2, 3 al 6 dice: y en eso sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El que dice yo creo en Dios, pero no vivo en una acción con respecto a lo que Él nos pide. El tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Así que una vida piadosa y una fe no fingida se refleja en una manera de vivir con congruencia a la palabra de Dios. Y aclarando una vez más, porque necesito aclararlo cada vez que pueda, porque ustedes se pueden ir por otro lado. Como dije, esto puede ser controversial. Es que el pastor dijo que hay que hacer esto para ser salvo. No me malinterpretes. Lo único que realmente nos hace salvos es nuestra fe en Jesucristo Jesús. Amén. Pero esa fe tiene que ir respaldada con nuestra nueva manera de vivir. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo. Y eso es lo que Jesús también le estaba diciendo a sus discípulos en el Sermón del Monte. La ley dice que no vas a adulterar. Pero yo te digo, y así le dijo Jesús, yo te digo que si tú codiciaste en tu mente y en tu corazón la mujer del prójimo, ya adulteraste. ¿Qué les estaba haciendo ver Jesús ahí? La importancia de nuestro carácter, de nuestra integridad, de nuestra conciencia. Y eso no estaba ahí, yo no sé por qué lo dije. Algún adúltero debe andar aquí. Voy a pedir al grupo de alabanza que por favor pase. ¿Te das cuenta de lo que el Señor nos está hablando? ¿Te das cuenta cómo a Dios le interesa que tú y yo como iglesia andemos en la verdad bíblica? Porque podemos estar confundidos y estar solamente caminando nuestra vida cristiana en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias maneras. Estar profesando una fe que no es una fe genuina, solamente de lengua, pero no de acción.
¿Dónde está Carlos? Se fue al baño. Fabiola, si me puedes buscar por favor Romanos 3, del 20 al 26, en la Biblia, la Nueva Versión de las Américas, para que nos vayamos precisamente de que la salvación es por fe en Jesucristo. Amén. No quiero que te vayas confundido. Mira, este pasaje que va a leer Fabiola es el centro del Evangelio, es el corazón del Evangelio. Pasa por favor, Fabiola, tantito. Después de haber salido de un tiempo de mudez, Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él el que justifica al que tiene fe en Jesús. amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Es solamente por su gracia, solamente por su sacrificio, es solamente por cada gota de su sangre derramada en la cruz que tú y yo tenemos entrada libre y somos justificados delante de Dios. Solamente por eso. Lo que yo te acabo de compartir en este día es que esa acción salvífica que Dios hizo en nosotros, el redimirnos, el perdonar todos nuestros pecados por medio de Jesucristo, debe de haber reseteado nuestra manera de vivir. No podemos ser los mismos. No podemos ser los mismos. No podemos pensar igual, no podemos dirigirnos igual, no podemos seguir anclados a este mundo. Tenemos que andar como Él anduvo. Amén. Señor mi Dios, te doy gracias por tu palabra.